y hablan de opacidad oficial respecto a este tema. Le aprecio mucho al director y fundador de Cartocrítica AC, que es Manuel Llano Vázquez Prada, que nos tome la comunicación para hablar de este tema. Bienvenido, Manuel, gracias por tu presencia. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Muchas gracias por tenernos en tu programa. Todo lo contrario. Gracias, Manuel. Bueno, en este momento de la mañana, después de que han transcurrido todos estos días y semanas, ¿qué se puede decir respecto al derrame en el Golfo de México de petróleo? El derrame ha sido un derrame sumamente grande y el día de ayer la red del corredor arrecifal hablaba de que ya se tienen documentados 933 kilómetros de línea de costa. Y esto aunado a 96 sitios con afectaciones, 96 sitios contaminados, no son sitios puntuales, son sitios de muchos kilómetros, y esto viene derivado de una mancha que en algún momento... Dame un segundito, perdón que te interrumpa. Estamos hablando de que ha crecido de esa manera porque los oímos hace no mucho hablar de 600, un poco más de 600 kilómetros, ahora están hablando de 933. Es correcto, y la mancha va avanzando, y en algún punto dentro del derrame, y en su punto de origen, es decir, en la fuga de un ducto, esta mancha llegó a tener 300 kilómetros cuadrados de superficie en el océano. Las corrientes marinas van avanzando este derrame y paulatinamente y de forma continua es que van llegando a las costas. Primero llegaron a Paraíso, en Tabasco, ¿no?, que es al frente donde ocurre este derrame, esta fuga del ducto que Pemex sigue negando al día de hoy. Y bueno, que Pemex no se ha atrevido a negar, simplemente no lo menciona. Desde este punto en Tabasco, pues va avanzando por Veracruz, Tamaulipas, y ahorita vamos en más de 900 kilómetros de línea de costa. Pues es gravísimo. Estamos en el seguimiento de las explicaciones que se están dando desde el ámbito gubernamental y desde el ámbito de organizaciones como ustedes sobre el origen de todo esto. El origen es clarísimo, está muy bien documentado, y si uno ve dentro de las imágenes de satélite disponibles, perfectamente se puede identificar las emanaciones naturales de las chapopoteras de Cantarell. Estas no son un misterio, no son una ciencia oculta, y están claramente documentadas en los mapas, en los documentos, en artículos científicos, y perfectamente se puede ver desde dónde emanan y cuál es la extensión que tienen estas. Exactamente lo que tenemos ahora en pantalla, ese es el derrame. Eso no es la chapopotera de Cantarell. La chapopotera de Cantarell, la emanación natural queda más al norte, y en una imagen que fuera más grande se podría ver perfectamente cómo pasa al norte la emanación natural, y de lo que estamos hablando aquí es de ese derrame de un ducto de Pemex que va de las plataformas de Cantarell a la terminal marítima de Dos Bocas. Y este derrame se puede ver, decía, en imágenes de satélite, como justo ahí empezamos a ver cuando ya están trabajando, pero desde los días 3 de febrero comienza ahí tenuemente ya a dibujarse, ya a poder observarse desde el satélite las manchas de crudo en la zona. Para el día 7 de febrero es que Pemex llama a este buque llamado Árbol Grande. No es el único, llegan otros barcos. Nosotros tenemos identificados 5 barcos adicionales que son embarcaciones menores. Árbol Grande es la más grande, y por eso ha sido la que causa más revuelo. Y esta embarcación es un buque científico, pero que está comisionado al mantenimiento y a la reparación de ductos. No es un barco que casualmente pasa por ahí, es un barco que cuesta a su operación decenas de millones de dólares, y una operación de reparación como esta, de verdad que nos tienen que rendir cuentas. Y se tienen contratos multianuales. El más reciente de ellos fue renovado el año pasado para la empresa Viabás, que es la que controla, no es el dueño de este buque, según lo que encontramos en información oficial, en información pública. La dueña del buque es Deep Ocean, eso creo que no es relevante. Opera para Viabás, y Viabás trabaja dando mantenimiento a los ductos de Pemex. Llega este buque y se pasa 175 horas exactamente en el punto donde inicia el derrame. Pemex ayer por ahí decía que, es que ustedes creen que eso es petróleo, ustedes creen que esos son hidrocarburos. No somos nosotros. El propio secretario de Marina puso la misma imagen y dijo, ahí está la mancha de crudo, ¿no? Pero claro, lo que intentan hacer es simular que esto fuera una emanación natural, y la pregunta es ¿por qué?
quién decide no avisar, quién decide encubrir a Pemex y sobre todo por qué al día de hoy lo siguen haciendo. Empezamos a ver que ya hay dudas por ahí sembradas, que ya la narrativa oficial empieza a incluir la remota posibilidad de que haya sido Pemex, pero esta narrativa, y tenemos que ser cuidadosos al observar todo lo que se ha dicho, desde el primer momento nosotros salimos a decir que esto se originaba en este derrame de Pemex, en esta fuga del ducto. No teníamos todavía la claridad del ducto, pero hablábamos de que el derrame había iniciado desde el 7 de febrero. Y cuando denunciábamos que no se había actuado conforme al Plan Nacional de Contingencia de derrames de hidrocarburos, pues al día siguiente salieron Secretaría de Marina, los propios secretarios, ¿no? Los propios titulares de Marina, de Energía, de Medio Ambiente, así como el director de Pemex y las directoras de ASEA y Profepa, salieron en la forma a cumplir con este mandato de dar un aviso, nada más que este aviso llegó mes y medio tarde. Y el problema es que lejos de confrontar con la evidencia real de las imágenes satelitales, se pusieron a discutir que si una caricatura era verdad. Vaya triste papel que hace este grupo intersecretarial discutiendo una caricatura para no confrontar la evidencia real. Y la evidencia real decía el derrame comenzó en febrero y las autoridades salieron a hablar de marzo. Ni por error, ni por asomo, dijeron la palabra febrero. Y en esta lógica se han mantenido y esto, vaya, no nos sorprende porque ha sido la manera cotidiana de actuar de Pemex y de la Secretaría de Marina en los casos de derrame, donde para ellos parecería que el derrame no ocurre si este no llega a las costas. Y entonces nos dicen, no, es que el hidrocarburo llegó hasta principios de marzo, entonces en ese momento empieza el derrame. No, para ese momento el derrame ya tiene más de 30 días y se ha ido desplazando y es cuando empieza a llegar a las costas. Entonces tenemos este encubrimiento y este encubrimiento tiene implicaciones legales, penales, implicaciones administrativas que a nuestro parecer, digo, aquí son conjeturas, tendría que salir Pemex y en su caso la presidenta explicarlo. ¿Y quién ordena este encubrimiento? ¿Por qué lo hacen? Nuestras hipótesis, pues desde luego, diluir la responsabilidad de Pemex. Y la responsabilidad de Pemex está consignada en las leyes, en el Plan Nacional de Contingencia, que es el que contamina paga. Y este derrame, las afectaciones a miles de familias pescadoras, costeras, a los ecosistemas, y pues vaya, desde luego que es incuantificable estos daños. Y sobre todo, y cuando vemos también pues las intenciones que tiene el gobierno federal, ¿no? De seguir dedicando a ampliar la infraestructura de petróleo. Tenemos este proyecto Puerta del Sureste, que justamente quiere cruzar un ducto por encima de los arrecifes de Veracruz, o tenemos también el anuncio de la presidenta que, contraviniendo el voto popular que llevó a este gobierno a la presidencia para prohibir el fracking en México, ya nos dijeron, no, es que un grupo de expertos va a hacer un fracking verde que no existe en el mundo, pero aquí lo van a hacer, y ya vemos cómo actúa Pemex una vez más. Manuel Llano Vázquez Prada, fundador y director de Cartocrítica AC, permíteme recuperar precisamente lo que dijo la presidenta de la República sobre el tema el día de ayer. Déjame que escuchemos junto con el público este fragmento y regreso contigo. Cientos y tantos pozos en Cantarell. Recuerden que Cantarell llegó a dar casi 2 millones de barriles de petróleo diario. Cantarell sigue produciendo, ya poco, pero sigue produciendo, eso es muy importante. Es una zona que está en explotación. Algunas de las instalaciones pues ya tienen sus años, pero en la administración pasada con el presidente López Obrador se hizo una revisión de una buena parte de estas instalaciones y ahora estamos haciendo revisiones. Estuve leyendo mucho sobre el tema. Y mañana me reúno con el grupo técnico para poder seguir informando a la población. Hay todavía en el Golfo lo que le llaman chapopoteras naturales, es decir, emanaciones de pozos, digamos, no son pozos todavía porque no están explotados, pero así les llaman los científicos, chapopoteras naturales, en donde se emana petróleo. Entonces, esta emanación que vino de Cantarell,
pues lo que estamos investigando junto con científicos, porque no solamente es un trabajo de Semarnat, de Pemex y de la Secretaría de Marina y Secretaría de Energía, sino con científicos, si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de alguna de las instalaciones. Para eso pues se tienen que revisar todas las instalaciones. Hasta ahora no ha habido reportado una fuga, se han revisado ya una parte importante. Si se llegara a ver que hay una fuga, pues obviamente se informaría y se entraría a la reparación. Más bien parece esta otra hipótesis que se ha venido planteando. Y también para ello, pues hay protocolos para contener la contaminación, porque no es la primera vez que ocurre, sino que ha ocurrido en otras ocasiones. Toda esta información que han venido dando este grupo y que tenemos que abundar en la información, porque todos tienen que saber pues lo que está pasando en el Golfo y cómo se ha venido conteniendo la contaminación y limpiando las playas, que es algo muy importante, porque parece que no se ha hecho nada, se ha hecho muchísimo. Hay muchísima gente de Pemex trabajando, mucha gente de la Secretaría de Marina, mucha gente de Semarnat trabajando para poder contener y limpiar la contaminación a través de distintos métodos. Entonces, particularmente es muy importante que todos los protocolos de alertamiento y de control de la contaminación que se puedan presentar, ya sea por estas chapopoteras o por alguna fuga que llegara a darse, pues tienen que operar de manera inmediata. Entonces, eso es en lo que seguimos trabajando. Mañana me dan un reporte y lo vamos a seguir informando. El día de hoy está Alicia Bárcena en Veracruz y revisando las playas, platicando también con los pescadores. Y también ha habido un trabajo muy importante, tanto de Pemex, del área social de Pemex, que coordina Raúl Ojeda, como de Secretaría de Bienestar, que también le pedí que ayudaran para poder apoyar a los pescadores por los daños que han tenido. Pues cuando dice mañana es hoy, porque esto lo dijo ayer. ¿Qué nos dices de esta explicación, Manuel Llano Vázquez Prada? Pues en efecto, existen emanaciones naturales que, vaya, en un remoto caso podrían contribuir, pero podrían contribuir, nos lo dice la ciencia alrededor del mundo, en no más de un 3%. Y las emanaciones naturales, insisto, han sido súper estudiadas, tan así que básicamente la exploración y la extracción petrolera fue explorándolas una a una para justamente de ahí poder extraer hidrocarburos de la manera más sencilla. Y la documentación científica al respecto pues nos dice exactamente esto. No más del 3% de los derrames que llegan a la costa, que tienen afectaciones, su origen puede venir de una chapopotera. Y no solo lo dice la ciencia en general, sino precisamente los científicos a los que la presidenta alude. En este caso, un laboratorio, un grupo de personas académicas de la Universidad de Baja California, que tienen el sistema de detección y monitoreo de hidrocarburos marinos, y donde hacen un análisis que desde luego comienza en los primeros días de febrero, ¿no? Recordemos que las autoridades han sido completa e intencionalmente omisas en mencionar febrero como origen del derrame. Bueno, este grupo de científicos, por supuesto, no lo ignora, comienza su análisis desde estas fechas, y en las conclusiones, la primer conclusión que arroja este documento, que es público, de este grupo de personas académicas, es que la probabilidad de la presencia de petróleo detectada provenga de chapopoteras es baja, debido a su extensión, concentración, forma y duración. Es decir, el hecho de que la autoridad siga mencionando, siga queriendo intencionar el origen de este derrame en unas causas naturales, no es otra cosa más que intentar diluir la responsabilidad penal y legal que tiene Pemex. ¿Para ti no hay un gramo de duda de esto? Y las imágenes de satélite son clarísimas. Y de dónde inicia este derrame, que es exactamente arriba de un ducto, así como la embarcación y especializada en la reparación de ductos. Pemex sacó un comunicado sumamente difuso diciendo que la información que se vertía desde el país era poco precisa, era imprecisa, pero no mencionen que es imprecisa, y dice que tienen muchos barcos. Pues qué bueno que los tengan, pero ¿y qué nos dicen del derrame? Y de eso no mencionan nada. Y entonces, que tengan muchos barcos,
no significa nada. Y aquí es un barco claramente que va encima del ducto y pasa en el punto de origen donde no hay una chapopotera natural. Y pareciera desde la narrativa oficial que es algo difuso, abstracto, difícil de identificar, y es todo lo contrario, ¿no? Cuando el secretario de Marina sale a decir que son buques, pero que no saben el origen, y vaya, de verdad que no es creíble. Y bueno, yo esperaría de todo corazón que el secretario de Marina no crea que esto es de esta manera, porque es tan sencillo como entrar a múltiples plataformas en línea gratuitas, por ejemplo Global Fishing Watch, entre muchas otras, Marine Tracker, etcétera, donde están perfectamente identificados todos los barcos en cualquier momento del día. Inclusive cuando los barcos apagan su transponder, apagan el transmisor que los identifica, de todos modos es posible identificarlos. Y con las imágenes de satélite, con las luces de la noche, se identifica el barco, y si se hace un seguimiento de este barco hasta el punto antes o después de que apague el transmisor, este se identifica. Esto lo puede hacer cualquiera con una computadora con internet. Y así como las imágenes. Y las imágenes se pueden obtener gratuitamente, y sensores como Sentinel y son gratuitos, son públicos, y en estos es posible ver el derrame, como lo que estamos viendo ahora en pantalla. Y por supuesto hay imágenes de mayor resolución, que esas sí tienen un costo, donde pues ya precisamente puedes ver hasta los cañones de agua, cómo están operando los barcos para intentar dispersar el derrame. Entonces no, duda no queda, y tan no queda duda que al día de hoy el gobierno no ha podido, no ha tenido la osadía de negar el derrame. No han querido dispersar la atención, han querido hablar de marzo, han querido hablar de chapopoteras, pero no pueden negar lo que es evidente. Necesitamos que Pemex no nos diga que tiene muchos barcos. Necesitamos que nos dé las órdenes de trabajo que tiene ese barco ese día. Estos documentos se detallan hora por hora, y Pemex los tiene. La empresa Diabás entrega estos reportes a Pemex. Nosotros tenemos ejemplos tenemos documentos, no de esta ocasión, pero de ocasiones anteriores, donde el barco tiene minuto a minuto, hora por hora, las actividades que va realizando durante cada día que está que está trabajando, ¿no? Que está al servicio de Pemex. Entonces, pues no necesitamos saber esto, que Pemex diga, tengo muchos barcos. Muéstranos la orden de trabajo de ese barco, si es que queremos discutir en serio. Si es que queremos discutir en serio. Ha habido muchas declaraciones, incluyendo las del gobierno de Veracruz, que pues literalmente le echó la culpa a un buque privado contratado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se usó el nombre de Peña Nieto para pues darle esta otra connotación, ¿no? Sí, correcto. Empecemos por la desestimación del derrame. Comenzó primero porque eran solo unas gotitas de petróleo, sí, ¿no? Y luego esta narrativa fue a que fue un buque, ¿no? Un buque fantasma, un buque mágico. Sí. Y que, insisto, no hay tal cosa. Y en algún momento nosotros veíamos, cuando vimos dónde iniciaba el derrame y vimos este barco, nuestra primera impresión es que posiblemente este barco en efecto era el que estaba causando el derrame, y hasta que identificando la presencia del ducto fue, no, espérame, pues esto es clarísimo, están arreglando un ducto, y revisando, insisto, y con la mano en la cintura, con unos minutos en internet, metiéndote a Global Fishing Watch, encuentras la identificación del barco, y ya, ahí puedes ver el tipo de barco, buscas los contratos, están ahí a la vista, están en Google, ¿no? Y entonces, vaya, duda no queda, y lo que tenemos es una intención de desestimar, de mover el momento del derrame hacia marzo, de atribuirlo. Con esto evitamos que se mencione, ¿no? Evita la narrativa del gobierno, evita y realmente la responsabilidad de Pemex. Y luego, pues también las declaraciones de Semarnat han sido muy poco afortunadas, ¿no? Y muy poco serias. Tener a una Semarnat hablando de que hay números más, números menos, pero 5 tortugas, un delfín, un manatí. Vaya, es francamente preocupante. Yo esperaría de todo corazón que Semarnat sea un poco más serio que eso. Y imaginemos que alguien quisiera evaluar la gravedad de un incendio forestal contando solo los árboles que cayeron en la carretera,
¿no? Y eso es más o menos lo que está haciendo Semarnat en este momento, cuando salen a decir que la mortalidad costera recuperada es un indicador claro y absoluto de los impactos del derrame. Estamos hablando de un derrame de más de 300 kilómetros cuadrados de superficie en el mar. Esto tiene unos impactos que tardarán en recuperarse más de 10, 20, 30 años, dependiendo en arrecifes, en humedales, en manglares. Y la cadena trófica y la cadena alimenticia, digamos, cuando esta mancha de crudo impide la penetración de la luz solar al mar, implica la afectación al plancton, y a partir de ahí implica una cadena, las afectaciones a la cadena alimenticia enorme, ¿no? Y tortugas, ballenas, etcétera, etcétera, mar adentro. Y de esto, lo que nos dice la literatura científica a nivel global, y se tienen muy buenos datos de los derrames de Deepwater, de Exxon, etcétera, es que el conteo de la mortalidad costera recuperada es cuando mucho el 1% de los impactos en fauna marina, ¿no? Entonces, tenemos una desinformación muy grande y el discurso oficial, no falla. No falla en sus fórmulas. Y lo normal que nos dice Pemex cuando tiene cualquier derrame en tierra, por ejemplo, ¿no?, que son más rápidamente visibles por las comunidades, el primer comunicado que siempre sale a decir es: hubo un derrame, no hubo heridos, ya está controlado. Y de ahí no lo sacan. No hay responsables, no hay volumen vertido, no hay impactos, no hay remediación, no hubo heridos, ya está controlado. La narrativa ahora es la misma, se está trabajando. Vean las fotos de mi gente trabajando. Sí, bueno, también veamos las fotos de la gente de las comunidades sin preparación, sin aviso oportuno. Recordemos que pasa más de un mes antes de que las autoridades se aparezcan en las comunidades desde que ocurre el derrame. No hubo acciones preventivas, no hubo equipamiento, no hubo capacitación. Entonces también veamos todo eso. Y sí, claro que está la autoridad ahí, faltaba más que no estuvieran, pero están ahí diciendo: vean lo buenos que somos, mientras en realidad no estamos viendo lo severos que pueden ser, y con una empresa petrolera y que sin mantenimiento, buscando extraer la mayor cantidad de hidrocarburos posible, ¿no?, en esta carrera por extraer más, ¿no?, y ante un declive petrolero y que ya es inevitable de los yacimientos de México, pues estas órdenes que vienen de este sexenio, del anterior, ¿no?, de extráigase todo lo que se pueda, no importa las condiciones de la infraestructura, y pues vemos que sí importa, ¿no? Y no dejemos de mencionar el pozo CREM 1, que está en este momento y en un tremendo incendio entre Chiapas y Veracruz, y un pozo que estaba siendo perforado y está en un incendio que lleva semanas, y tenemos miles de personas evacuadas alrededor de este pozo. Esto es lo cotidiano, y eso es lo preocupante de los hidrocarburos, que estos no son accidentes que nadie hubiera imaginado. Esto es la cotidianidad del sector de hidrocarburos, del cual tenemos que dejar atrás. Manuel Llano Vázquez Prada, fundador y director de Cartocrítica AC. Déjame cerrar y preguntarte sobre el evento que nos impactó tremendamente, nos sacudió en este mes y medio que llevamos, ¿no? Más o menos mes y medio de que se identificó oficialmente, que tenemos noticia de este derrame. En el camino tuvimos un evento muy grave que costó la vida de 5 personas en la refinería Dos Bocas. ¿Ese evento trágico está o no, o se puede saber si está o no relacionado con este derrame y con este contexto general? No tendríamos ninguna información que nos permita asegurar eso. Y simplemente como pregunta, nos la habíamos hecho también, ¿no? Y no tenemos ninguna respuesta, no podemos especular en ese sentido. Sin embargo, nuestra pregunta se fundamentaba en el hecho de, si quizá y con ignorancia de cómo podrían estar conectados y interconectados estos eventos, pues si no una pérdida de presión, algo del ducto dejando de
de abastecer a Dos Bocas podría tener algo que ver, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pues todo lo que gira en torno a las refinerías, a las petroquímicas, a los complejos procesadores de gas, a los ductos, a los pozos de gas, de petróleo, pues siempre está ligado a accidentes, a incidentes y afectaciones cotidianas. No son solo eventos, estos son los grandes eventos que acaparan los titulares, que los vemos en las primeras planas, pero tenemos decenas de miles de derrames cotidianos, continuos, y tenemos afectaciones que son impactos acumulativos. Lo podemos ver en la salud de los recién nacidos, y que es afectada desde antes de nacer, simplemente por vivir cerca de un pozo de gas, de un pozo de petróleo, cerca de una refinería, ¿no? Entonces, no son solo estos grandes eventos, es la cotidianidad. Cuando la presidenta, por ejemplo, hace mención de que Tabasco y Veracruz y la población tiene una vocación petrolera, y quizás lo que quieren decir desde las cúpulas de poder es que han sido designados como una zona de sacrificio, ¿no? Donde no importa la vida, donde no importa no importa sus modos de vida, el territorio, la salud, la biodiversidad, el agua y mucho menos el clima. Lo que importa es poder seguir extrayendo petróleo. Qué barbaridad, pues ni hablar. Agrégale, para cerrar esta conversación, Manuel, lo que se anunció ayer en los Estados Unidos, este llamado Escuadrón de Dios, que retiró las limitaciones a petroleras en Golfo de México, precisamente pobre Golfo de México, ¿no? Que le está cayendo también esto. Hubo una decisión unánime por parte de esta instancia reguladora que pues ha protegido a las especies en el Golfo de México, ballenas, tortugas, todo lo que el gobierno de Donald Trump ahora dice no se puede proteger esto de esta manera porque está afectando la actividad petrolera en el Golfo de México. Agrégale esto, perdóname que te lleve a este territorio. Por supuesto, y vaya, en Estados Unidos lo están haciendo con un cinismo apabullante, ¿no? Donde se han eliminado todas las restricciones, se han destruido todas las protecciones institucionales o legales que tenía la industria, y sobre todo lo que quieren hacer en materia de petróleo es eliminar todo aquello que les quite utilidades, ¿no? Y entonces, quitando restricciones, aumentan las utilidades, ¿no? Y si tengo que me tengo que hacer cargo cada vez de menos y de menos responsabilidades, lo que a la industria le gusta llamar externalidades, ¿no? Y que estas quiere decir que las asuma la sociedad, que las asuma la población, pero no la empresa, ¿no? Lo tenemos aquí cuando en cualquier sector, por ejemplo en la minería, ¿no? Cuando Grupo México contamina el río Sonora, el río Bacanuchi y deja toda esta región completamente destruida, y pues son externalidades, ¿no? Para la empresa, ahí pone unos centavos que no ni siquiera pintan en el porcentaje de ganancias que tienen al año, y con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces tenemos los grandes capitales que son dueños de los procesos, de los contratos, de los servicios, y de las concesiones, de las asignaciones, de toda la cadena extractivista, y estas cúpulas pues son las fortunas más grandes de México y del mundo. Todas tienen intereses en el extractivismo, y lo que tenemos en las regiones donde ocurre este extractivismo es una marginación profunda y creciente, ¿no? Y una marginación no solo económica, sino tenemos, insisto, daños a la salud, daños al agua, pérdida de modos de vida. Y entonces la lógica es esta: cómo quitamos, la lógica de la industria es esa, cómo le quitan restricciones para todavía abaratar más sus costos, ¿no? Y el precio del barril de petróleo. El precio del barril de petróleo, ahorita lo vemos cómo está subiendo, pero tenemos que ver cuánto cuesta la extracción en un momento dado, cuando el barril está a $60 y la operación de extracción en una región en concreta les cuesta $40, $50 y lo van a vender en 60, pues si pueden quitarse, por ejemplo, el tratar las aguas residuales, si pueden quitarse de encima el tener que cuidar de la biodiversidad, pues son unos poquitos dólares que le van agregando a su barril, que es lo único que les importa.
Pues ahí está este panorama, Manuel Llano Vázquez Prada, y pues sí, estamos viendo lo que pasa en México con esto que nos estás explicando ampliamente, que te apreciamos muchísimo, y pues agregamos esto que sucedió ayer con el comité que en Estados Unidos es apodado como el Escuadrón de la Muerte, por su poder para decidir el destino de las especies animales. Celebró esta reunión breve en el Departamento de Interior de Washington. Ahí los 7 integrantes, entre ellos los secretarios del Interior, Defensa, Agricultura, aprobaron eliminar las restricciones para las empresas petroleras. Esta ha sido la 4ª reunión del comité en su historia, la primera desde 1991. No se habían reunido en 30 años, 30 y pico de años. Así que es muy, muy grave lo que está sucediendo con esta liberación de regulaciones y de restricciones precisamente para proteger a la fauna marina, a las especies y todo lo que está aquí involucrado. Te iba a despedir, pero déjame un momento más porque fíjate que nos manda un mensaje la secretaria de Semarnat. Ella viene escuchando el programa, cosa que habla muy bien de ella. Ella está escuchando el programa y entonces acaba de mandar un mensaje en donde nos dice: estoy escuchando el programa y creo que vale la pena conversar. Por lo pronto nos mandó una imagen del video desde Pajapan hacia el norte. A ver si tenemos, esta es la imagen que nos mandó ella. No el stock que tenemos, es el video que ella nos mandó. Déjame compartirlo contigo para escucharte, Manuel. Dame un segundo. Que tendría que ser por lancha y lleva mucho tiempo, o vehículo y lleva mucho tiempo, pero queremos que lo vean. Y luego ya, si usted así lo considera, pudiéramos caminar e ir a la playa aquí cercana, que está a unos metros, ¿no? Si usted lo considera y que hay población y hay gente por aquí, hay casas y todo, ¿no? Entonces, a ver, estamos situados aquí, el dron, adelante. Lo tenemos situado, estamos aquí en tiempo real y bueno, aquí tenemos situado el dron, bájalo un poquito, lo movieron. Dale un zoom sobre Playa Linda, estamos enfocados en Playa Linda. Lo vamos a correr de allá hacia acá para que podamos ver. Esta es la situación que tenemos actualmente, ya más de cerca, aquí en Playa Linda. Aquí pueden ver cómo está el tema del mar, cómo está llegando aquí a la playa. Ya fuimos hace un momento para ver que hacia mar adentro no tenemos nada. Y bueno, aquí ya lo estamos confirmando. Y como ustedes ya saben, cuando ven algunos sitios donde estamos nosotros ya disponiendo, ahí hay gente de Petróleos Mexicanos y de la CEMAR que están trabajando pues en la parte ya de disposición final. No es el caso aquí ya se concluyó. Adelante, por favor, avánzale. Son las imágenes que nos envió la secretaria de Medio Ambiente de Semarnat, Alicia Bárcena, y nos dice que van a la reunión, que está en camino para ir a la reunión con la presidenta, para la reunión técnica, que es muy importante, pero nos envía este mensaje que te comparto al aire, Manuel, porque lo que nos dice y nos lo pide para que te lo digamos a ti y a las organizaciones que están planteando lo que ustedes están planteando, el mensaje es que quieren invitar a estas personas, a ustedes como organizaciones, a una reunión para intercambiar las informaciones que tienen ustedes con las que tiene el gobierno. Así que esta es la invitación que te está haciendo que está haciéndoles a ustedes, desde luego a Cartocrítica, a SEMDA, a la red Arrecifal, y lo que nos dice Alicia Bárcena es que no observamos en Coatzacoalcos manchas de petróleo. Caminé las playas y los hidrocarburos están siendo limpiados permanentemente, y que los quieren invitar a ustedes, a SEMDA, a los miembros de la red Arrecifal, para hacer un frente común. Este es el mensaje que nos envía, escuchando el programa, la secretaria de Semarnat. ¿Qué nos dices, Manuel Llano Vázquez Prada, fundador y director de Cartocrítica AC? Mira, desde luego, y agradecemos la invitación, agradecemos la disposición de la secretaria de Semarnat y de Alicia Bárcena. Y vaya, creo que desde todas las organizaciones que estamos firmando y que estamos aquí citadas y que hemos estado trabajando en esto, creo que de prácticamente todas, no se me ocurre alguna que no, tenemos buen historial de trabajo con gobierno. No quiere decir que estamos que compartimos opiniones, quiere decir que tenemos una voluntad conjunta por resolver los problemas que enfrentamos, ¿no? En este sentido, numerosas veces hemos estado trabajando en la mesa y con gobierno, discutiendo y no estando de acuerdo, pero de manera conjunta intentando hacerlo. Y esto es el principio básico de la democracia. Ahí estamos bien. Lo que necesitamos también es que el gobierno hable con verdad, ¿no? En este caso, que Pemex
esté a la mesa, no queriendo distraer, no queriendo llevar la atención hacia otro lado, sino pues más bien que asuman responsabilidades y que se quiten la máscara, ¿no? Y también decir qué bueno que haya playas limpias, y por supuesto que es como se tiene que lograr con este trabajo, pero también falta revisar los fondos marinos y sobre todo recordar que estamos actuando mes y medio tarde, ¿no? Mes y medio tarde, y donde las principales afectaciones, una buena cantidad de estos hidrocarburos ya están en el fondo marino. Y no los vamos a encontrar en la playa, no los vamos a encontrar con un sobrevuelo de drones mes y medio después, los vamos a encontrar en el fondo marino, donde se acumulan y donde van a tener impactos por las siguientes décadas. Entonces, la preocupación digamos, va en distintos niveles. Que la playa esté limpia y que Semana Santa se pueda aprovechar, que las comunidades que han sido afectadas puedan al menos recuperar un poco económicamente en estas fechas, es lo mejor que podemos esperar para ellas, pero no solo termina ahí, y no termina en limpiar la playa, termina en resarcir el daño, en tener responsables legales y que se retribuya de la manera como marca la ley. Pues celebro, Manuel Llano Vázquez Prada, que se abra la posibilidad de que los expertos como ustedes hablen con el gobierno de la República y que el gobierno de la República esté mandando este mensaje para decirles que quieren hablar con ustedes, porque al final de cuentas de lo que se trata es de resolver, de saber, de tener claridad meridiana de qué ocurre aquí y de actuar en consecuencia. Y lo mejor que le puede pasar a México es que quienes saben se reúnan, hablen, discutan con verdad, con ciencia, con la ciencia que se requiere, con la información técnica, científica que se requiere para que la sociedad mexicana sepa qué está pasando y qué se va a hacer y qué tipo de circunstancia debe derivar de todo esto. Así que celebro que pueda haber precisamente no una reunión, un diálogo abierto, el tiempo que se requiera precisamente para un asunto de este tamaño. Así es, y bueno, esperamos si hay esta disponibilidad del gobierno de hablar y confrontar, y más que versiones, datos. Y sí. Pues estamos en plena disposición y estaremos reportando de manera pública si esto ocurre y cuáles son los avances que se puedan tener ahí. Pues te aprecio mucho, Manuel, que nos compartan ustedes, el gobierno y ustedes, desde luego, cuando esto ocurra, que espero que sea pronto, para que entonces podamos tener como sociedad la mejor información posible, el mejor diagnóstico posible y la mejor respuesta posible frente a una circunstancia que nos dices ya se extendió a 933 kilómetros viniendo de esta evolución que ha tenido en las últimas semanas. Esta extensión del derrame. La pregunta final: ¿el derrame continúa? ¿El derrame sigue emanando producto o es la extensión de lo que se pudo frenar? No tengo idea. Parecería que el crudo que viene de esta fuga del ducto de Pemex, eso se controla hacia finales de febrero, hacia mediados finales de febrero, y sin embargo, proviniendo de cuando uno se asoma a las imágenes de satélite, digamos, la primera vez que volteas a ver las imágenes en la configuración adecuada, digamos, para poder identificar el petróleo, y ves derrames por todos lados. Y una persona experta o que está acostumbrada a ver estas imágenes de esta región te va a decir, no, o sea, sí es petróleo, pero eso es lo normal. No, es que las plataformas siempre están tirando y esa es su operación, entre comillas, normal. De normal no tiene nada, es una contaminación. Y es una contaminación que no debería de ser y tendría que estar reportada y sancionada. Y entonces siempre hay una emanación, y también, por supuesto, están las chapopoteras naturales, que, como ya decía, están plenamente identificadas geográficamente, y se puede ver lo que de esto, el aporte que siempre hay de ahí. Entonces hay distintos aportes, ¿no? Y un barco, todas las numerosas plataformas, todas están normalmente tirando cantidades distintas, más las chapopoteras. Y entonces petróleo siempre hay, crudo siempre hay. Y el asunto es cuando esto llega a unas cantidades enormes, que es cuando hablamos de estos grandes derrames, como pasó a inicios de febrero. Parecería que por ahora ya está controlado allá, pero como Pemex sigue sin siquiera reconocerlo, entonces, lejos de que nos diga el volumen, exactamente los días, quién fue el responsable, cuál fue la causa, pues tenemos que venir desde sociedad civil con los datos
y para tratar de desmentir a la autoridad. Esperemos que esto cambie pronto. Pues estamos en comunicación permanente. Manuel Llano Vázquez Prada, te aprecio muchísimo este tiempo que nos has dado para escucharte y para poder conocer la perspectiva que tienes como director y fundador de Cartocrítica. Esta sé que junto con otras organizaciones han estado trabajando e informando a la sociedad mexicana con todo este panorama. Así que gracias, Manuel, por estar aquí y seguiremos hablando. Buen día. Gracias a ti. Gracias por estar aquí esta mañana.